Bienvenido a Atelier Cocobolo, un espacio de interiorismo donde hablaremos de los procesos, materiales, hablaremos con compañeros de los diferentes oficios que intervienen en un proyecto. Y yo soy Alberto, dueño de Cocobolo, y hoy nos acompaña Sarolta, una compañera que es interiorista húngara y lleva aquí en España, en Granada concretamente, más de 10 años. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alberto, por invitarme. Bueno, ¿qué te trajo a Granada y por qué te quedaste? Bueno, yo he venido a Granada por Erasmus. Estudié aquí, estuve un año entero y la verdad que me enamoró la ciudad. Y después de terminar mi carrera, que en realidad no tiene nada que ver con interiorismo, pues volví porque esta ciudad ofrece una calidad de vida y una sensación, genera unas sensaciones que la verdad que no se encuentra en otros lugares. Y eso de que yo vengo de Budapest, que considero que es una de las ciudades más bellas de Europa. Sí, sí, totalmente. Pero Granada roba corazones y la luz y los colores de Granada son muy especiales. Okay. ¿Y cómo empezaste entonces en el mundo del interiorismo? A mí siempre quería estudiar una carrera creativa. Y poder poner mi creatividad como al servicio de las personas, exactamente. Y llega un momento de que estuve trabajando en turismo y sentía de que lo que estoy haciendo realmente no me lleva a ningún lado. Y quería realmente probarme en este sector. Entonces me puse a estudiar, lo hice una carrera de 2 años, un FP, donde la verdad tenía muchísima suerte, estaba rodeado con arquitectos maravillosos, aprendí de ellos una parte técnica muy importante y justamente cuando empecé pues vino la pandemia, que era un chasquetazo increíble. Un punto de inflexión para mucha gente, sí. Sí. Pero también la suerte al final, ¿no? Sí. Porque en aquel momento muchísimos profesionales ofrecieron masterclasses gratuitos, charlas, donde toda aquella carencia que sentía de que tenía quizás en mi carrera, pues podía obtenerlo, ¿no? Claro. Podía tener esta visión, porque creo que en nuestra carrera lo más difícil no es aprender las cosas, de que cómo va el saneamiento, calcular los precios, que también es muy complicado. Sí, lo es. Al final lo más importante casi. Sí, lo que pasa es que como interioristas creo que lo más difícil cuando estás proyectando es tener una visión. Sí. Eso te llevan los años, ¿no? El resto también, experiencia, los años. Bueno. Pero tener una visión, conseguirlo, creo que es casi lo más complicado. Vale. ¿Y qué te diferencia entonces dentro del sector a ti? Yo creo que mi visión donde pongo en centro la persona y su metamorfosis. Yo vengo de una carrera enfocada de salud. Para mí es una cosa muy importante, ¿no? de que la persona en el espacio funciona la forma más óptima posible y que realmente obtenga estas sensaciones que conseguimos las emociones que queremos, que es súper importante, pero que también haya salud. Obviamente, si lo que queremos hacer es una casa de horror, pues tenemos que hacer un disconfort brutal. Total. ¿No? Pero es cierto de que a través del espacio, a través de la configuración del espacio, podemos conseguir que las personas se sienten de una forma con lo cual actúen de una forma. Entonces, para mí, lo más importante de que consigamos esta metamorfosis del espacio, ¿vale? Y digo metamorfosis y no transformación, que no me gusta la palabra, porque al final se sufre. Se sufre mi cliente, se sufre el espacio, ¿vale? Y lo que queremos es conseguir de que una oruguita se convierta en una mariposa. Una mariposa. ¿No? Por eso de que en mi logotipo de Saucony está realmente la crisálida, sí. También la mariposa, ¿no? Es de luz y sombra, es poner un foco a los problemas, poner en foco nuestro objetivo y conseguir de que luzca un proyecto. Totalmente.
Es que al final es súper importante eso también, Sí. porque hace espacios, dependiendo del tipo de cliente, ¿no? Pero hace espacios en los que los clientes se tienen que sentir a gusto con lo, Sí. con lo que luego quieren. Y esa sensación de estar a gusto o estar en paz o todo lo contrario, porque quieran algo en una habitación determinada, que quieran estar más Sensaciones. excitados, claro, necesita hacer un diseño que vaya conforme a esas sensaciones que estás diciendo. Sí. ¿Y nos puedes contar algún proyecto o diseño que recuerdes? ¿Alguna anécdota o algo así? Bueno, es cierto de que yo hago también mucho diseño comercial, donde realmente esta parte es muy importante. Tremendamente importante, ¿no? Tener un storytelling y seguir con ello. Para mí, uno de los proyectos que más me ha gustado y realmente creo que donde lo hemos podido llevar más esta sensación fue Mimar, de José Pablo Frías, donde José tenía súper claro de lo que quiere conseguir, la sensación de lo que quiere conseguir. El nombre lo tenía claro, pero claro, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hacemos de que me meto a la gente en mi mundo, de que encanta este mundo japonés, quiero algo de mar, quiero de una cosa de alta calidad, pero no quedar con lo obvio, ¿no? ¿Cómo hacemos de que el espacio sea envolvente, que sea al final cómodo, elegante, que mi comida y al final, de alguna forma, él sea como el protagonista, claro, principalmente, sobre todo la comida, y que realmente un espacio diáfano, exactamente, haya distintas zonas, distintos espacios, ¿no? Yo creo que a través de este espacio y el proceso lo que hemos hecho, donde José Pablo me dejó ayudarle, me dejó de cogerlo, hacerlo pensar. Se dejó asesorar por ti. Se dejó asesorar, pero le hice trabajar mucho. Le hice trabajar, le hice soñar. Al final un cliente, sí, el que tú contrates a un interiorista como cliente no significa que ya te despreocupes 100%. Desde luego. Porque al final es lo que comentaba antes, que tú tienes que hacer, el proyecto es tuyo y tú lo encargas a alguien que es un profesional como un interiorista, pero al final es tuyo y lo tienes que hacer tuyo si te quieres diferenciar del resto. Y necesitas implicarte en cierto modo en ese diseño. Entonces es lógico, porque tú tienes como cliente que transmitirle las sensaciones al interiorista para que el interiorista, con su método, su arma que dispone y su profesionalidad, te aconseje de la mejor manera, entiendo. Así es. Si no, no se podría hacer un proyecto personalizado. No, es así. Yo creo que muchas veces las personas piensan de que yo te dejo tu llave, yo quiero que mi negocio funcione, claro, y dices, no, yo tengo que saber cómo quieres funcionar. Es decir, a mí, si tú no tienes un modelo de negocio claro, pues yo no voy a poder ponerte un espacio que ayude que eso rinda. A conseguir lo que tú estás buscando. Exactamente. Claro. Por eso yo creo que es una arma muy buena, pero muchas veces las personas no lo ven como un aliado poderoso porque no lo tienen claro lo que quieren hacer en el espacio. Lo que saben de que necesitan tenerlo. Quieren tenerlo bonito también, pero no son conscientes de que realmente un espacio, cómo puede influir el funcionamiento de tu propio negocio. Claro. ¿No? Y en relación a esto, ¿cómo abordas en un espacio la relación entre diseño y funcionalidad? Pues para mí primero la funcionalidad, ¿no? Un poquito como Ray Eames comento, ¿no? De que es más importante de que funcione bien en un espacio como se vea bien, porque si funciona bien permanece en el tiempo. Para mí... y el diseño se puede adaptar a la funcionalidad, pero al revés es más complicado. Exactamente. Fíjate de que para mí aquí en Granada una de las maravillas donde se ve, ¿no? De que la funcionalidad prima por encima del diseño son los italianos, que yo creo que ahí no se cambió básicamente absolutamente nada desde que han abierto. De hecho, me sorprende porque eran los venecianos. Lo que pasa es de que ya como el granadino veneciano, pues los italianos, no lo sé si lo miras en su logotipo, ¿no? Se rebautizó, todo el mundo se conoce como los italianos.
tiene su doble entrada, con lo cual una forma muy eficiente pueden despachar las personas. No ves ningún helado, no es una heladería típico italiana, van súper eficiente. Y yo creo que ahí en los veranos, yo no sé cuántas personas pueden atender, pero lo hacen en una eficacia muy grande. Totalmente. Al final, en eso que estás hablando, precisamente la funcionalidad de ese espacio tan pequeño que tú puedas entrar por los dos lados hace que al final, aunque tengas cola en los dos sitios, pero sea un tiempo de espera muy, muy rápido. Claro. Comparado, y estás hablando de una heladería que sí que es verdad que ya tiene mucho renombre, pero que no necesita exponer su helado en una vitrina para que le siga entrando la gente. Desde luego. Totalmente. Por eso, obviamente la ubicación ayuda. Pero también, fíjate, muchas veces la función no es de vender más. Muchas veces la función es tener autoridad. Fíjate, hace unos años, con la pandemia, todo el mundo dijo, no, pero los espacios físicos ya no es necesario, que las tiendas van a cerrar porque todo el mundo compra online. Y fíjate las tendencias de las grandes marcas. Al final lo que están creando son showrooms. Sí. Lo que quieren vender es su sensación, la sensación de la Zara, de Máximo Dutti, de Adolfo Domínguez. Claro, si es que al final las personas nos movemos por eso. Claro. También los grandes supermercados se estudia precisamente qué productos poner a la vista, cuáles poner más abajo, cuáles poner más arriba, y en un diseño, por ejemplo, que tú puedas hacer de un local como una tienda o un espacio de una cafetería o algo así, necesitas también que esté. Tú como funcionalidad del espacio lo estudias todo eso al final. Sí. Entonces son cosas súper importantes. Necesitas que el dueño te dé ese reporte de lo que está buscando. Claro. Exactamente, es muy importante. ¿Y ahora mismo qué tendencias crees que están marcando el interiorismo? A ver, hay tendencias y tendencias. A mí, por la tendencia visual, yo en general intento no fijarme mucho, porque al final lo que ahora los papeles pintados, no sé qué, no sé cuánto, ahora la biofilm, ¿no? En este momento, a ver, todo es vegetación artificial porque es muy chulo, que aporta algunas cosas que están muy bien, pero claro, eso, todo esto, del proyecto. Sí, todo esto viene también de una necesidad. Por eso para mí, esta parte, ¿no?, de que la persona en el espacio, ¿no? Viene de nuestra necesidad de sociología también, claro, ¿no? De relacionarnos lo uno con lo otro. Necesitamos estar de alguna forma más cerca también a la naturaleza, y al final también estamos más conscientes. Necesitamos también en los espacios urbanos tener, pues, verla verde, porque te afecta de una forma, y ya no solamente por los ojos. Hay otra parte, ¿no? La arquitectura invisible, sonido, también, los olores, la temperatura. Es decir, por ejemplo, una vegetación artificial no solamente aporta de que venga bonito, pero acústicamente también aísla. Claro. El fono absorbente mejora la acústica del espacio, con lo cual ya vamos un poquito todo mejor. ¿Qué ocurre? Bueno, coge muchísimo polvo igualmente, entonces hay que tener limpieza. Sí, pero bueno, las plantas naturales también. Pero las plantas naturales. Es cierto de que yo lo veo en Granada, que la gente no quiere tener problemas de plantas naturales. Lo que pasa es que las plantas naturales aportan otras cosas, ¿no? Aportan también la absorción de radiaciones. Es muchísimo más complicado cuidarlos, sí, pero son muy buenos indicadores de cómo es la salud, la calidad también ambiental, también del aire, de luz, de un montón de cosas. Entonces es importante, ¿no?, de que en algunos sitios, hombre, no podemos ponerlo, es interior, no llega suficiente luz, ponemos vegetación artificial. Pues me parece correcto. Claro, también depende del proyecto. Si el cliente te dice que no va a dar un uso diario del espacio o de la vivienda, o muchas veces, por mucho que el cliente quiera unas plantas naturales o le gusten, no es lo más aconsejable, porque si vas a ir una vez cada 4 meses, evidentemente no puedes mantenerlas. Claro. Pero sí que es verdad que nosotros, me pasa un poco como a ti, nosotros aquí en Cocobolo, desde que empezamos, intentamos rehuir de las tendencias al final más puntuales, porque suelen pasar de moda, y luego en cuanto a lo de las plantas naturales
o artificiales. Yo siempre que se pueda prefiero naturales, pero es que depende mucho de cada proyecto y depende del sitio donde lo vaya a poner, del mantenimiento que se le vaya a dar. Al final de eso se trata también parte del trabajo. Que cómo envejezcan las cosas. Es Claro. una cosa muy, muy, muy importante, y ahí es donde yo creo que con las tendencias hay que tener mucho cuidado. Claro. Porque más bien las novedades realmente no lo sabemos de que a largo plazo cómo afectan. Si una persona lo sabe de que utilizan una tendencia para llamar la atención, tiene que tenerlo en cuenta de que en un tiempo de 5 o 6 años puede ser que tenga que cambiar. Claro. Entonces, no da igual en qué superficie y cómo utilizamos esta tendencia. Yo no digo que no utilizo plantas artificiales, sí que lo hago. Sí, nosotros también. Obviamente, siempre si está justificado, está puesto con una conciencia, está muy bien. Yo intento rehuir y utilizar otra forma. Como estuviste diciendo, ¿no? Esta sensación natural en un espacio, lo que utilizo poco, pues hay materiales, hay composición de materiales donde podemos conseguir esto. Es decir, no tenemos que siempre obviar las cosas, ¿no? De que, yo necesito aquí un poquito de naturaleza, un poquito de flores, que esto tenga algo verde. Bueno, podemos utilizar distintos tipos de revestimientos, utilizar un tipo de iluminación, o podemos hacer una composición donde quizás la vegetación no se ve directo, pero se hace sentir de que hay una vegetación ahí. Al final, la ilusión en el espacio es muy importante. Y no solamente obviar todo de que venga las cosas, ¿no? De que esto tiene que ser una planta aquí o aquí un papel pintado. A mí no me gusta decorar. A mí me gusta generar este concepto y llevarlo. Y si ahí es de que utilizar una planta, pues una planta que acabo de poner en una de las tiendas aquí en Granada, que un pilar le hemos revestido como si fuera un olivo. ¿Pero por qué? Porque esa tienda lleva desde los años 60 allí, que es un patrimonio, que es que básicamente aquello tienda y alrededor, que ha crecido un montón, como un imperio romano. Y lo que nosotros queremos es enseñar de que de padre ha ido al hijo, que posiblemente al otro hijo, y eso es como los olivos aquí en España. Claro. Tu crecimiento, de que tú plantas un árbol, pero no es para ti, es para las generaciones futuras. Entonces yo lo veo súper justificado de que pongamos este árbol, pongamos esta vegetación artificial ahí, porque forma parte de este storytelling. Claro. Y cuando él está trabajando ahí, me refiero al dueño, o también todos los trabajadores saben y recuerdan de dónde están. Claro, y sientan ese paso del tiempo. Que forman parte de un proyecto que no termina mañana, que está aquí, que lleva muchísimo tiempo y pueden enseñarlo con orgullo. Claro, porque tú cuando llega un cliente, ¿cómo empieza un proyecto? ¿Cuál sería como esa primera parte o esa primera toma de contacto que tienes con el cliente? Yo creo que es la parte más complicada. ¿Y en qué fase dividiría un proyecto? Porque va en relación. Sí, a ver, a mí siempre me gusta conocer más o menos la persona y el espacio antes de dar un presupuesto, ¿no? Al final a mí, primero presupuesto, ¿no? O propuesta de honorario, porque al final así trabajamos, ¿no? Que al final nosotros no vivimos por el amor de arte, ponemos como me encantaría, mira, me encantaría, ¿no? Que no es que, sí, tengo suegra, cuñada, prima muy creativa, que además le encanta el interiorismo. Bien, pero al final nosotros somos profesionales, nosotros ponemos nuestra creatividad al servicio del cliente. Al cliente. Entonces, es cierto de que yo necesito saber más o menos dónde van los tiros. Yo doy un presupuesto, lo que suelo en general dividirlo en fase previa, fase de proyecto y luego ejecución. Después de la fase previa siempre pongo esta coletilla de que dependiendo de que en la fase previa como hemos llegado a ver el alcance del proyecto, luego el resto del proyecto puede cambiar. Claro.
Porque llega el momento que tú dices, no, aquí un lavadillo de cara. Y luego resulta de que ahí hay cosas más. que hay muchas más, ¿no? No es solo un lavadillo de cara. Claro, entonces para mí conocer la persona en sí, quien lleva el negocio o la persona quien quiere cambiar su casa, es muy importante porque estoy buscando que su objetivo, que muchas veces ellos mismos tampoco lo saben. No, hay que intentar sacárselo. Al final también se convierte uno un poco en psicólogo. No, muchísimo. Porque cuando estás empezando a hablar con un cliente, necesitas conocerlo y meterte en su vida para conocer un poco su día a día, qué es lo que necesita, qué es lo que va buscando, aunque ellos no lo sepan. Yo siempre le cuento a los clientes muchas veces una anécdota que aquí tuvimos con una clienta que nos decía que para su casa no le gustaban las cocinas en blanco, porque le recordaban a la de su abuela y no le gustaba. Y entonces le pedí que nos mandase ideas de cocina que le gustasen. Nos mandó 9 imágenes, 9 cocinas en blanco. Entonces, es curioso lo que uno piensa, o a lo mejor esos recuerdos que uno tiene son tan importantes al final también, porque estas cosas te hacen, o estas situaciones te hacen entender todavía más al cliente, ¿no? Lo que no le gustaba era eso, cocinas en blanco como la de su abuela, pero sí le gustaban cocinas en blanco. Lo que pasa es que las 9 imágenes que nos mandó no tenían nada que ver con unas cocinas antiguas, como puedo tener yo también de mi abuela y tal. Eran cocinas que luego tenían pequeños detalles, que era lo importante, lo que nos daba para saber qué es lo que le gustaba a ella. Alguna tenía un detalle en madera, otra tenía un detalle en negro, otra tenía una lámpara de otra forma y de otra textura, con otros materiales diferentes. Entonces, al final, tienes que ir buscando esos pequeños detalles y conociendo a la persona, pero nos llamó mucho la atención ese caso, porque era muy significativo. Cuando yo vi en el correo que nos mandó las imágenes, la llamé y le digo, ¿te has dado cuenta que nos han mandado 9 imágenes de cocina en blanco, ¿no? Y no se había dado, o sea, no se había parado ella a pensar en que las 9 que nos había mandado eran blancas. O sea, el mobiliario era blanco, pero la encimera era de una manera, la encimera de otra totalmente diferente. Luego los taburetes que una tenía en una isla eran diferentes. Entonces te hace, también es verdad, que te hace ver la cocina diferente. Sí. Totalmente. Cualquier pequeño detalle ya te distorsiona el resto. Entonces, por eso son tan importantes también los detalles al final. Y es lo que vamos buscando, o lo que vas buscando cuando haces un diseño. No, es así. Yo tengo una cosa muy buena, es que yo confundo a la gente. Siendo húngara, siendo guiri, hablando un poquito raro, ayuda de romper el esquema de las personas. Presta más atención. Porque hablo una forma de que parece, pero no es exactamente como se debería hacer. Entonces hago mis preguntas. Entonces, claro, como presta mucha atención, intenta saber, les confundo un poquito y claro, empiezan a pensar de una forma distinta. También lo sé de que yo soy una persona bastante espiritual. Utilizo también prácticas lo que yo practico, meditación, respirar, traerlo un poquito más a mi terreno, de que muchas veces no es 100% cómodo para ellos. Pero eso ayuda para romper los esquemas donde están las personas. Porque muchas veces nuestras creencias hacen a decir de que a mí no me gusta mi cocina blanco. Claro. No quiero que cocina blanco. Porque para esa persona significa algo, pero no entienden de qué es exactamente lo que no le gusta. Claro. Qué es exactamente lo que ellos quieren, porque esa persona quizás te manda las cocinas en blanco porque le da sensación de amplitud. Sí. Y lo que puede ser de que sentía en una cocina de su abuela, donde quizás había menos luz o había una luz fría. Claro, antes se ponía un punto de luz solo en la cocina o en cualquier habitación, ahora no. Sí, estoy más ahogado, ¿no? Yo quiero amplitud, yo quiero impecabilidad, ¿no? Entonces, estas cosas, estos valores, en lo que nosotros podemos traducir al espacio,
En realidad nosotros somos eso, nosotros lo que hacemos, extraemos de las personas la información, las emociones, sus sueños. Sí, sí, totalmente. Lo plasmamos como una idea, como una dirección a un storytelling, y eso nosotros traducimos al espacio. Configuramos el espacio que se cumpla este storytelling. Claro. Al final viene, ¿no? O sea, Sí. tú no tienes un botón, yo no lo tengo a día de hoy en mi ordenador, que tú le das y te sale un diseño, ¿no? Yo no lo tengo. Ahí donde dice, ¿no?, de que la inteligencia artificial nos va a quitar nuestro trabajo. Yo diría de que nos ayuda tremendamente Sí, sí, para... nosotros la usamos. Para poder llegar Es una más herramienta rápido. como cualquier otro programa. Una herramienta muy buena. Y es cierto de que para decoración también llevas, pues eso, una facilidad muy, muy grande. También para mí hay también un peligro, más bien cuando utiliza un cliente, de que no se entiende de que las cosas cómo se pueden ejecutar. Ya. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Sí. ¿En qué parte ves tú que pueda surgir los mayores problemas durante un proyecto? Yo creo, ejecución. Obviamente, el diseño es todo maravilloso, ¿no? Al final, el proyecto de interiorismo, ¿no?, que hemos dicho, ¿no?, que tenemos como 3 fases. La fase estudio previo, ¿no?, el fase previo, al final es lo mismo cuando estás con las citas, ¿no? Sí, me estás escribiendo, claro, lo estamos conociendo. El fase de proyecto es cuando tú empiezas tu amor, todo maravilloso, y viene la ejecución cuando realmente empiezas a conocer las personas. Totalmente. ¿No? Que puede ir maravilloso, fenómeno, pero es no cuando pueden venir también los problemas, porque al final nosotros también somos técnicos y lo que estamos haciendo son principalmente y sobre todo malabares de que todas las personas que intervienen, y eso no solamente quienes ejecutan, también es el promotor, que claro, muchas veces no es una persona. No, son varias personas. Son varias personas, porque detrás de un cliente siempre hay este hermano, esta madre, esta suegra o este socio que opina. Sí, siempre hay gente alrededor que opine. Yo siempre le digo a los clientes que cuando empecemos sobre todo en la fase de ejecución, porque en el diseño al final siempre les comento lo mismo, en el ordenador se pueden hacer todos los cambios que uno quiera y no cuestan dinero. Sí. Pero una vez que ya se va a ejecutar, ya cualquier cambio, si hay que deshacerlo o cambiarlo, al final, nosotros, o sea, yo le digo al cliente, a mí me da igual si el que lo va a pagar eres tú. O sea, al final, nosotros tratamos de que el presupuesto que tenga el cliente se lo gaste de forma eficiente, pero si hay mucho ruido alrededor del cliente, por lo que estás comentando, pues ese ruido no siempre es bueno, en la mayoría de las veces, y entonces puede llegar a confundir, y sobre todo porque es muy fácil opinar, alguien desde fuera le hace mucho daño al cliente cuando nosotros con el cliente llevamos muchas horas de trabajo. Al final, como tú estás diciendo, tú tienes muchas entrevistas con el cliente, muchas formas de hablar con ellos, de ver qué te estás transmitiendo, y es muy fácil llegar, como dices, la suegra, el cuñado, el primo, el vecino, pues eso no, yo lo haría de otra manera. Y en un segundo te desmontan horas de trabajo que tú has hecho. A ver, que pueden aportar también. Totalmente. Por eso también en esta fase previa es muy interesante ver... Tú no tienes un botón que te salga un diseño, tú has tenido una línea previa en la que tú vienes de un porqué. Sí. Ese diseño. Sí. Es eso, al final, ese trabajo que tú has hecho durante un tiempo, claro, volvemos a lo mismo, no sale de un día que tú te levantes y digas, ya sé, ya está, y así se hace. No, estamos hablando que al final lleva una historia detrás, lleva un porqué, lleva un pensamiento tanto tuyo como de un esfuerzo del cliente de ver qué es lo que quiere, y todo tiene un presupuesto, y todo va cogiendo sentido, y todo va teniendo un sentido al final. Entonces, es verdad que en ese sentido es muy, muy complicado.
el ruido, aislar al cliente del ruido de la gente que tenga alrededor, a veces es complicado. Y en ejecución, yo el ruido, mientras que lo hagan en proyectos, me da igual. El ruido cuando ya está ejecutándose... Sí, porque se generan otros tipos de ruidos, ¿no? Que al final, cuando no estás trabajando con tu propio equipo y la forma donde yo trabajo, la forma que yo trabajo, muchas veces es que el cliente tiene que elegir el constructor, porque al final todo el mundo conoce un carpintero, un pintor, estás un poquito al merced de trabajar con varias personas que también opinan y también tienen su forma de trabajar. Entonces, tener este tipo de flexibilidad es muy complicada y al final conviertes en un project manager, ¿no? Donde tú conoces bien el proyecto y tú tienes que ir sobre la marcha, cambiar cosas para que mantenga este proyecto en coherencia. Por eso es importante que cuenten contigo durante la ejecución, aunque tú no lleves al constructor o no lleves a tus propios oficios con los que tú normalmente trabajas, de carpintero, herrero y tal, aunque los ponga el cliente, pero sí que es verdad que es importante que cuenten contigo porque en la ejecución de los proyectos siempre pueden surgir cualquier problema o cualquier cambio y como tú ya sabes de dónde venís y qué es lo que quiere el cliente, sabes seguramente solucionar ese problema de una manera más eficiente que alguien que no haya tratado al cliente durante tanto tiempo. Entonces, eso para mí es importante también. No, y muchas veces pasa, ¿no? De que cuando el cliente decide ser como una subcontrata, ¿no? Sí. Que es como problemático porque nosotros ponemos un fase, o yo por lo menos para mí tiene muchísima importancia, donde yo reúno con todo el mundo quien va a ejecutar para contarle el proyecto. Porque quien pone la ventana, pues justamente acabo de estar viendo con un arquitecto un proyecto donde me contaba de que, mira, que yo diseñé las ventanas una forma para que unas ventanas son más grandes y otros son un poquito más pequeños, todo corrido ventana. En el medio fijo, en el otro lado, ya no sé si eran oscilobatientes o quizás más bien correderas. Quedó una forma un poquito rara, justamente para que divide el espacio. Va a poner un separador con una mesa y separar como los dos espacios, ¿no? Y para que coincide este separador, aunque no llega a la ventana, pero que coincida. Claro, mira la persona de la ventana y dice, pero qué locura, mira, que aquí hay un error, mira, aquí te lo he dejado todo perfecto, lindísimo, y claro, ¿qué ocurre? Que ahora lo que está proyectada, no va a cumplir, que en este caso no es una cosa grave. Ya. Pero bueno, cualquier cambio... Exactamente, uno de los peldaños de este proyecto, o yo diría de que ese castillo de carta, pues se ha caído. Y a ver si el resto se lo puede sostener. Hay cartas que tú puedes quitar y el proyecto no se caiga, pero hay otras cartas que no. Eso es una Jenga. Es decir, sí, totalmente. Es así, que puede caer por completo, ¿no? O a mí sí que me ha pasado, ¿no? Terminar el proyecto, al final otra persona explotan el local y ellos, por ejemplo, van a funcionar de una forma distinta. Pues mi proyecto no sirve. Claro. O que ellos no lo ven el proyecto o no lo ven el espacio adecuado porque no estaban en el proceso, donde hemos generado un concepto y que para ellos se siente vacío una parte, donde este vacío tiene un sentido. Pero para ellos no tiene ningún sentido. Entonces, para mí es también muy importante de que trabajes con la persona quien va a utilizar el espacio o lo va a explotar o que va a experimentar, porque es que si no, pues no hemos hecho nada. Y en tus proyectos, ¿cómo eliges los materiales? Bueno, obviamente me encantaría siempre según la coherencia de lo que queremos transmitir mensaje, pero claro, hay presupuestos. Lamentablemente el presupuesto no suele ser ilimitado de los clientes y obviamente hay otras cosas que es la normativa. Ya, claro. Con lo que tenemos que también cumplir. Un poquito de las tres mezclas y
obviamente saber de que dónde se va a exponer este material, cómo se va a utilizar. Según todo esto, se elige un material u otra. Yo justamente tenía también una charla otra vez con un arquitecto, donde yo lo que veo que en arquitectura los materiales eligen una forma distinta. Yo siento que no es generalizo, ¿vale? Que no significa que todos los arquitectos hagan así. Pero sí siento de que en arquitectura intentan ir a lo puro, que es maravilloso, ¿no? La madera maciza, el mármol, la piedra natural. Pero es cierto de que muchos de los espacios no podemos permitir este lujo, claro, de tenerlo. Y obviamente muchos arquitectos están muy puestos de que, bueno, tenemos este problema, tenemos este tipo de materiales con lo que podemos solucionar. También, ¿no? Esta es la parte más de diseño, donde lo material puro, o resolver este problema, ¿no? Yo creo que nosotros interioristas tenemos que casar con un poquito con absolutamente todo. A ver, no significa de que a mí, como tengo un mármol y quiero utilizar una melamina, no quiero. Claro. Obviamente me gustaría utilizar un mármol. Pero llega el momento donde tengo el presupuesto, tengo que generar sensaciones, y es cierto de que la fotografía puede ser un poquito más importante de que la material lo que estamos poniendo. Totalmente. Entonces, es cierto de que hay materiales de que tienen muy mala fama y han mejorado bastante con los años. Mucho. ¿No? Que las melaminas en este momento, consiguiendo las texturas, maravilloso. Yo, por ejemplo, no soy para nada partidaria de poner suelo cerámica, imitación madera. A mí, sinceramente, no me gusta. Yo creo que hay suelos vinílicos, que tampoco es madera, pero dan otras sensaciones, ¿sabes? Es verdad que yo, en cuanto a los materiales, pues se lo digo a los clientes, que nos transmitan qué es lo que buscan, ¿no? En cuanto a materiales. Sí. Porque digo, pero no nos pongáis límites, en principio, porque un cliente no tiene por qué saber la evolución de los materiales, porque se dedica a otro ámbito profesional. Pero sí que es verdad que nosotros, más o menos, estás al día de los materiales que pueda haber en el mercado, y los materiales han evolucionado en los últimos 20 años muchísimo. Porque antes no se tenía tan en cuenta el diseño para nivel de usuario medio. Antes se tenía en cuenta el diseño para gente con muchísimo presupuesto, pero las marcas se han dado cuenta que cada vez tienen que dar diseño más asequible a todo el mundo. Entonces, lo que tú estás diciendo, no solo en porcelánico, en melamina, en papeles pintados, todos materiales que hay hoy en día artificiales, vinílicos, se ha mejorado muchísimo en cuanto al acabado visual y las texturas. Entonces, como estabas comentando, si el cliente lo que necesita es una sensación de mármol, pero no se lo puede permitir, entonces hay otras alternativas que ya van desde el papel pintado, que puede ser quizás lo más económico, porcelánico, más fino o más grueso, dependiendo de la superficie en la que se vaya a poner, pero luego hay melamina, ahí también se te puede hacer a mano, porque hay revestimientos que imitan a materiales, pues como puede ser un mármol, y se puede hacer un revestimiento continuo y da muy buen resultado. Entonces, por eso yo le digo a los clientes también que se olviden en un principio del presupuesto, porque luego siempre se puede buscar opciones adecuadas a ese presupuesto. Digo, no pensemos que el mármol es caro, que puede serlo, pero no piense que no quieres poner mármol porque va a ser caro. Claro. Porque esa sensación que a ti te transmite el mármol es importante, pero la podemos conseguir con otros materiales, dependiendo también de la zona, evidentemente. No vas a poner un papel pintado en el suelo. Sí, no. Pero sí se lo digo a los clientes que el presupuesto es lo más importante al final, porque si no tienes dinero para ejecutarlo, evidentemente no se puede hacer, ¿no? Pero no lo tengamos en cuenta como un hándicap, que no nos limite, porque afortunadamente los materiales han evolucionado mucho, todos. Es que incluso hay telas que imitan al mármol. Entonces tú puedes entelar una pared con una tela de imitación a mármol y ya estás consiguiendo una sensación, porque depende del sitio. Si tú lo vas a poner en un cabecero que tú nunca lo vas a tocar,
pues te puede dar esa sensación que tú cuando entras a tu habitación quieras visualmente ver el mármol. Bueno, ahí para mí ya sería un poquito mucho tener una tela de... Claro, pero es un ejemplo que le pongo a los clientes por eso precisamente. Sí, para romper un poquito el esquema, lo que tiene. Claro, porque muchas veces tienes, todo nos pasa en otros ámbitos, pues tienes preconcebido que el mármol es caro y dices, no me lo puedo permitir. Pero bueno, que hay otros materiales, que yo lo que le digo a los clientes es no te limites con eso, porque ya buscaremos, para eso estamos nosotros, para decirte, mira, hay otras opciones que pueden conseguir la sensación que tú buscas. Claro, ahí viene también otra cosa muy importante, ¿no? De los proyectos, de que nosotros al final construimos el proyecto según la importancia de las estancias, según el peso visual. Si por ejemplo, queremos ponerlo un súper encimera, porque lo que queremos, porque la cocina es el corazón de este hogar, va a ser todo diáfano, va a ser una cosa como el corazón de verdad de este proyecto, pues tiene que ser mármol. ¿Me entiendes? Hay cosas donde ponemos este peso y cambiamos. Claro, porque luego tú también el presupuesto que tiene el cliente lo puedes jugar con él para decir, mira, pues vamos a poner esta encimera de mármol y aquí te vas a gastar un poco más dinero y podemos buscar otras soluciones por otro lado para otra estancia o para otra zona. Claro. Al final, de eso se trata. De eso se trata. Y también tenerlo en cuenta de que un espacio al final es dinámico. Se cambian, se puede fasear. Pero hay cosas, lo que una vez está montado, no lo quitas. No. Por la solería no vas a levantarlo. Está claro. Entonces hay partes. El falso techo, bueno, la luminaria puedes cambiarlo. Sí, es más fácil. Siempre, si el concepto está bien, luego hay cosas, ¿no? Por eso el mobiliario es porque es móvil, es relativamente fácil de cambiar, ¿no? Un revestimiento, bueno, ya depende de cómo está colocado. ¿Y tú utilizas artesanía en los proyectos? Siempre intento, pero es muy difícil. Es muy difícil y más en comercial puede ser complicado. Sí que me gusta poner estos acentos y hacer algo que vaya fuera de lo normal. Hice un lavadillo de cara, como lo dicen los granadinos. ¿No? Sí, de una cafetería de los años 79, de que casi pues, tocaron cada vez a lo peor, ¿no? Y intentamos como volver un poquito el concepto original y crear ahí un storytelling de tener estos guiños hacia lo antiguo, pero que sea novedoso, que sea un espacio, bueno, trabajamos un montón lo que es la iluminación. Las paredes están revestidos con melamina, efecto madera, ¿vale? Y lo que hemos hecho para tener un guiño de artesanía, lo hemos hecho un graffiti para los baños, las dos puertas, que eran una puerta que dices, horrible, yo eso no quiero ver ni un papel pintado. Los sanitarios de los antiguos, madre mía, qué feo. Además, horror, el baño súper chiquitito, un tubo. Y decimos, bueno, con eso, ¿qué hacemos? Pues melamina en la pared, pusimos DMs que hemos puesto papel pintado porque, a ver, no va a ser un baño que se dé un uso muy, muy, muy intensivo. Concurrido, sí. Lo utilizamos los mismos sanitarios, poniendo unos toques negros, cambiando pues, para los grifos vintage, negro, ponerle clic-clac. Y cogemos las puertas, lo pintamos en color verde oscuro y lo pusimos un graffiti. Que unos grafitis de una mujer, de un hombre, que además son de los socios, la mamá de una y el padre del otro. Más personal que eso. Más personal que esto, es que no puedes tenerlo. Entonces, a ver, no sé si artesanía, el graffiti podría ser artesanía, pero al final es una parte de arte al final y algo hecho a mano. Que exactamente, con una que no hay otro igual. Que hace de que el proyecto sea único. ¿Y tú crees que ahora hay alguna tendencia en cuanto a materiales que está sobrevalorada? Bueno, la palillería, por favor. La palillería. Que ha llegado... se pone en tantos sitios, ¿no? No, ni nada, no. Al final, no, tenerlo como más accesible y más barato, al final que la gente utiliza
No lo digo de no utilizarlo, ojo, que en algunos sitios puede ser realmente una solución muy buena. Es fonoabsorbente, genera una calidez, puedo también revestir alguna parte donde tengas problemas de la pared, te alisa, te decora. Puede ser un aliado muy bueno, pero por favor que lo utilicen con cabeza, porque llega un momento que cansa, ¿no? Entonces, hay que cuidar para mí, hay que cuidar. Vale. Hay que cuidar con las tendencias. ¿Qué debería saber un cliente antes de empezar una reforma? ¿O qué crees tú que debería tener en cuenta? Porque muchos quieren hacer una reforma, sí, pero están muy perdidos, no saben qué hacer. Entonces, ¿tú qué crees que deberían tener en cuenta? Así como algo importante, que muchas veces yo lo que le digo a los clientes es que nosotros lo único, entre comillas, que hacemos es que ese batiburrillo de ideas que ellos tienen, porque al final hoy en día estamos todos en internet, ¿no? En el sentido de que tenemos fácil accesibilidad a ellos. Sí. Entonces, la gente se mete mucho en Pinterest, ¿vale? Que es con la plataforma que hoy en día, como es tan visual, se mete mucho, la gente y ve cosas. Y ve que le gusta una cosa como muy clásica, luego ve que le gusta otra cosa muy moderna, ve que le gusta otra cosa a lo mejor con otro estilo un poco más japonés o más natural. Entonces, muchas veces vienen aquí con un batiburrillo de ideas y yo lo que le digo es que nosotros lo que hacemos es sacar esas ideas, ponerlas en contexto en lo que ellos quieren, también el espacio. Pero antes de eso, ¿qué es lo que crees tú que debería tener un cliente en cuenta antes de empezar cualquier tipo de actuación en su proyecto, ya sea su casa o su local? Al final un poquito lo que había dicho, es sufrir, un poquito como Churchill, ¿no? No puedo ofrecer más como sangre, sudor y lágrimas. Y es así, que lamentablemente la construcción es así. Yo creo que es muy importante de que las personas tengan en cuenta de que es un proceso donde puede ser de que desesperen muchísimo. Nosotros estamos muy cómodos entrar en un espacio donde te están dando golpes, donde se ve como la Tercera Guerra Mundial. Sí. Y estamos viendo ya, wow, está tomando forma. Y ellos están queriendo llorar. Claro, porque para eso te dedicas a esto. Exactamente. Claro. Entonces, yo creo que se armen con paciencia y que lo entiendan de que las cosas no se hacen de un día al otro. Que es muy importante de que al final que se dejan guiar por las personas que conocen el sector. Yo no digo de que tienen que confiar 100% en mí, ¿vale? Porque las personas tienen su propio criterio, su propia forma de hacer las cosas, y si no están cómodos con la forma de que yo hago, da igual que yo sea una profesional estrella Michelin y maravillosa y tal, si yo no puedo mi forma de ver y actuar no es lo mismo de que de ellos, mal andamos. Por eso se acaba la relación y ya está, no pasa nada. Se acaba la relación, por eso yo realmente creo de que cada interiorista tiene una clientela, por eso no creo de que realmente nosotros tenemos una competencia, ¿no? Porque al final no somos competidores. No, bueno, ciertamente, también es sana. Sí, somos competidores. Por eso también te hemos traído a nuestro podcast, porque también yo no la entiendo que estemos compitiendo como algo que sea malo, al revés. Sí. Al final nosotros tenemos una relación ya desde hace años en la que, bueno, puede o no coincidir laboralmente a lo mejor en algún sitio, pero a nosotros todavía no se nos ha dado el caso. Por ejemplo, yo he coincidido con otros, como Emilio, pero, por ejemplo, con nosotros no hemos tenido la oportunidad, pero que no es una cosa mala. Entiendo la competencia que puede haber en el sector. Pero si no congenias con un cliente, pues como tú dices, pues, hay otro. Es que hay otros. No pasa nada. Yo siempre lo que le digo a los clientes es que un interiorista a ellos les pasa un poco como con los materiales. Se piensan que es algo elitista. Y yo les tengo dicho que no es algo así, porque no saben de todo lo que se ocupa un interiorista ni todo lo que le puede ayudar. Sí. Pero sí que es verdad que cuanto antes contacten con uno,
mejor. Es decir, Sí. porque la gente se piensa, aquí vienen algunos y preguntan, dice, bueno, me he comprado una casa, pero me la dan en septiembre del año que viene y, bueno, por saber qué tipo de trabajo hacéis, ya vendré en el verano. Digo, no. Si ahora es cuando tenemos Tarde. que empezar a hacer el proyecto Tarde. para por lo menos tener Sí. el proyecto hecho y luego vemos la fase de ejecución y empezamos a ver otro tipo de cosas, porque esto al final es un proceso muy largo. A nosotros hemos rechazado algunos trabajos porque te llega la gente en septiembre después de las vacaciones y dicen, quiero tener el diseño y ejecutado mi casa para Navidad, para cuando venga la familia. Digo, pero para la del año que viene, ¿no? Porque para la de No, este de esta es vamos imposible. sí. Pero no muchas veces por nosotros en sí, en el estudio, de que tú puedas llegar a hacer ese trabajo en ese tiempo, sino porque hay gente que te pregunta también si pueden empezar a comprar unas cosas que han visto que les han gustado. Uy, no, Y por entonces, claro, yo le digo, pero ¿cómo vas a empezar a comprar algo para tu casa o para tu local si no sabemos el diseño que le vamos a dar? No, es así. O sea, es que nosotros ahora estamos trabajando con una pareja, le estamos haciendo el diseño de la casa en la que ellos ya, la obra estaba iniciada y estamos haciendo unos cambios brutales. O sea, pero porque me tuve que parar con ellos y decirle, hay que parar la obra, porque Sí. no podemos seguir avanzando en nuestro diseño si la obra sigue adelante. Pero ya no solo el hecho de que tú sigas la obra adelante nos condiciona a nosotros, es que los cambios que ellos mismos están haciendo, porque nos han contratado, porque no estaban a gusto con lo que estaban viendo in situ allí en la casa, ¿qué pasa? Que los cambios que estamos haciendo, ayer estuvimos en una reunión con ellos, se lo dije, afectan a iluminación, afectan a mobiliario, afectan a fontanería. Entonces, no te pueden sacar ningún presupuesto, ni tú puedes comprar nada, porque cambiando una sola pieza, en este caso una bañera exenta en el dormitorio de matrimonio, te cambia toda la zona del vestidor, todos los elementos que tú fueses a comprar, todos los elementos que tú tengas alrededor te lo cambian. Entonces, Sí. por eso les digo a los clientes siempre, nunca lo contratas con suficiente antelación a un estudio de interiorismo, porque si tú quieres que luego optimizar tu presupuesto, el que tengas, da igual, que sean 5, 10 o 100, da igual, pero cuanto antes lo contrates, antes optimizarás tu presupuesto. Si ahí vienen las creencias de las personas, por un lado de que yo me adapto al espacio, no. El espacio se adapta a nosotros, es decir, nosotros adaptamos el espacio a nuestras necesidades y no nuestra necesidad al espacio disponible. Claro, ¿qué ocurre? Lamentablemente, lo que podemos hacer es alquilar espacios para estar ahí. Y lo que muchas veces pensamos de que cambiar esto, pero eso me va a costar un dinerazo, es muy complicado. Y realmente no tiene una complicación. Lo que tiene la persona es un bloqueo mental. Totalmente. Porque es que no lo ve. Y tener las ideas claras, que para eso estamos nosotros. Para ayudarle a aclarar esa idea. Exactamente, que es una cosa creo que muy importante. Y es una de las cosas que yo creo que las personas no lo tienen para nada en cuenta. También has dicho otra idea, ¿no? De que contar con nosotros lo primero. En proyectos como en esta situación en la pareja, ¿no? Lo que veo, de que obviamente en una construcción nueva trabaja con un arquitecto. Y es cierto de que hay muchos arquitectos maravillosos, pero hay que ver de que para qué han contratado esta persona. Claro, totalmente. Si han contratado para tenerlo en una casa, principalmente lo que el arquitecto va a hacer, una función básica y que cumpla normativa. Ojo, un arquitecto es responsable por la estructura y que cumpla con la normativa. Claro, es que a lo mejor ellos no han contratado al arquitecto para interiorismo, con lo cual no ha hecho interiorismo el arquitecto. No ha hecho, o no va a empezar a romper, obviamente, funcionalidad de que más o menos para las necesidades esté reflejado, pero llega el momento donde no va más allá. O llega también el momento que dices, y más cuando hay una casa, 1 metro cuadrado, hay un proceso muy complicado, hay que pelear con el ayuntamiento, hay que pelear con los programas para conseguir de que todo vaya funcionando bien y que todo el mundo que son participantes estén de acuerdo. Hay dineros, hay responsabilidades que para ellos, de que el punto de luz son 2 focos chiquititos mini
o un ojo de buey, que como llaman muchas veces, ¿no?, los clientes, le da lo mismo. Igual, claro. Le da lo mismo y es normal. Y muchas veces de que obviamente no le da lo mismo, pero no vamos a entrar quizás en estas profundidades, porque también te digo que si pagan al arquitecto esta parte de interiorismo, se va a encarecer muchísimo, porque el trabajo se crece de una forma exponencial. Claro. Pero si tú tienes un equipo donde está arquitectura y está también interiorismo, donde el arquitecto y el interiorista pueden trabajar bien, porque el interiorismo, como yo suelo decirlo, hace un puente entre la arquitectura y la decoración, ¿no? Aunque muchas veces nos llaman decoradores, digo así. Sí, decoración. Y sí, ¿no?, que nosotros al final somos responsables a la parte decorativa también, aunque yo, siendo interiorista, no me gusta decorar para nada, porque entiendo de que la decoración es una ambientación que sirve también para tapar errores, y que muchas veces lo que estamos haciendo es más tapar errores como solucionar problemas, que yo realmente creo más en esta parte de que tenemos que ir a la arquitectura, tenemos que estar en el proceso de construcción para asegurar de que no tengamos que tapar los errores, pero que vayamos ambientando, utilizamos las telas, el mobiliario, el revestimiento, que es como más fácil de moldear y modificar para realmente conseguir esta sensación. Y ya para terminar, ¿algún consejo que le daría a alguien que ahora mismo está estudiando interiorismo de cara a cuando termine o que se esté planteando si estudiarlo o no? ¿Le daría algún consejo? Melonazo, mucho. Son preguntas sencillas de sí o no, ¿no? ¿Le daría un consejo? Sí. Sí. Le daría muchos consejos. Hombre, creo que para quien estudia interiorismo tienen que tenerlo en cuenta de que el interiorismo tiene un amplio uso. No da igual que si realmente lo que tú quieres hacer es decorar o quieres meterte realmente a pelear. Nosotros en interiorismo, al final lo que yo digo, que somos project manager, si de nuestro tiempo lo que dedicamos a un proyecto, si es 20% diseño, wow, maravilloso, pero muchas veces no llega a ser del 10%. Y el resto es pelear, estar detrás, solucionar problemas, estar detrás de la gente, es ajuntar agendas. Y yo creo que es una carrera de fondo que pocas personas es capaz de aguantar. Hay que tenerlo en cuenta de que si quieres quieres ser autónomo o quieres tener tu negocio o no quieres tener, si quieres trabajar con alguien, no quieres tener, porque si quieres trabajar con alguien, tienes que tener cuidado a tu orgullo. Bueno. Porque no, el diseño, el ego es muy importante. El ego, no solamente, porque al final el diseño no es tuyo. Claro. Pero el diseño es de la persona que consigue el cliente. Totalmente. Y yo creo que es... bueno, y sí, no, porque yo obviamente estuve también ahí, que dices, es mi diseño, y realmente te tienes que tenerlo en cuenta de que tú estás bajo de una paraguas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que la persona tenga en cuenta de qué ámbito dentro del interiorismo quieres trabajar. Sí, que al final esto es como un proyecto, es a largo plazo. Sí, pero sí, cuando empiezan a estudiar, empezar a registrar el tiempo a lo que echa a los proyectos. Empezar a traquear de ver cuánto tiempo dedica, porque al final nuestro tiempo es el dinero y una persona que empieza no tiene herramienta para saber cómo presupuestar un proyecto. Incluso un presupuesto de simple, ¿no? Que cuando tú dices la amiga de tu tía de que no, pero mira, estudiaste, mira, necesito cambiar mi baño, y tú que dices, ¿eso cuánto cuesta? Pues eso nadie te va a enseñar. No. Nadie. Entonces, si no lo sabes, el tiempo que echas a un proyecto, si no conoces proveedores, que también es muy importante, es que no sabes dónde empezar. Y es una forma bastante
interesante empezar sabiendo de que cuánto tiempo te cuesta hacer un para diseño. eso también están las prácticas. Nosotros Sí. cogemos gente de práctica de diferentes Sí. estudios y la verdad es que, bueno, lo que tú estás comentando, nosotros aquí, yo diseño no se le enseña, en el sentido de que es verdad que ellos ya traen sus propias ideas y es verdad que en programas, por ejemplo, ellos no saben mucho más que porque están al día de hoy con los programas y como son jóvenes, saben manejar los programas mejor que nadie. En cuanto a diseño, tienen unas ideas muy chulas, pero sí que es verdad que luego en el trato con el cliente o en el tema de saber valorar su trabajo o el presupuesto que puedan darle a un cliente, en eso, bueno, hay que ayudarle. Para eso también tienen que empezar a andar y tienen que valorarlo, como tú dices, y escogiendo y valorando su espacio, o sea, su tiempo, para saber cuánto le dedica a cada diseño, para luego poder sacar Sí. adelante cualquier tipo de trabajo que tú vayas a hacer. Y Es que es también importante por otra razón. Cuando empiezas das un precio obviamente bajo, que está bien, pero hay un problema también, ¿no? No hay precios valorados como en arquitectura era, ¿no? De que por tanto metro cuadrado un proyecto Sí. de arquitectura en general vale tanto. Hay unas indicaciones, pero realmente no hay. El problema es de que si empezamos a hacer proyectos de bajo precio, realmente es dañino para el sector. Totalmente. Y con eso no quiero decir de que todos los proyectos de interiorismo deben ser caros. Es que No. el problema es de que hay que saber de que realmente la dedicación y lo que necesita un proyecto, ¿vale? Realmente cuánto cuesta. Y eso creo que las personas que están empezando, hay muchas cosas ocultas que no conocen. yo a la gente que está empezando le digo, tienes que tener cuidado porque el interiorismo no es una profesión valorada. A día de hoy, por ejemplo, a no ser que Sí. ya tenga un nombre muy relevante, ¿no? Entonces, es verdad que no se valora por el cliente medio o el cliente normalmente de la calle porque piensan lo primero que es algo muy elitista y lo segundo no se valora porque se desconoce toda la labor que hace un interiorista Sí. por conseguir lo que el cliente está buscando. Entonces no es una profesión que esté valorada y tú lo has dicho que un arquitecto tiene como unas tarifas estipuladas más o menos por metro aproximadamente. Sí, por el colegio de por el arquitectos. colegio de arquitectos que se lo establece, Sí. pero en interiorismo no. Entonces sí que es verdad que es complicado y es bueno que ellos mismos lo vayan testeando y sepas cuánto tiempo le dedicas a un proyecto, cuánto puedes valorar tu hora, tus conocimientos, que al final, bueno, eso te lo va dando un poco luego también la experiencia, ¿no? Sí. Pero bueno, ya me has respondido también a otra pregunta que te iba a hacer ahora, ¿qué cambiarías del sector, del interiorismo me refiero? ¿Alguna? Pero, a ver, se cambiarían muchas cosas. Sí, Por que- eso, ¿Cuántas horas tenemos más de...? pero algo que tú creas que sea como muy conciso para o poner en valor, más que cambiar, poner en valor, si lo quieres tratar de esa manera. Yo creo que concienciar las personas, pero también te digo, en todo el sector de construcción, Sí, todo. en todo el sector de construcción, porque Sí, yo te se decía porque entremezclan al las final cosas. Se ya no entremezclan solo el muchas cliente, cosas. sino todos los oficios, porque cuando hay oficios que no están acostumbrados a trabajar con estudios de interiorismo y empiezan, por ejemplo, carpinteros, metalisteros, herreros, cualquier tipo, no es lo mismo que le llegue un cliente final para tapizar su sofá a que te lo diga un interiorista. Sí, Entonces, muchas veces esos oficios no están preparados para que alguien le dé una orden que no venga del cliente final. sí. Eso, porque yo me he encontrado muchos comentarios cuando va a la ejecución de los proyectos y que te digan, esto lo dice el decorador o el interiorista, Sí. y lo dicen con un tono de desprecio, ¿no? Un poco, o como que ya se lo toman de manera diferente a que si te lo dice el cliente final, que tú no vas buscando nada más que el beneficio del cliente final. Sí, muchas veces es pelea. Yo creo que es importante también ver cómo podemos ser aliados dentro del sector
saber realmente dónde podemos realmente mutuamente ayudar. Y yo creo que ahí hay muchísimas veces esta competencia que debería ser más bien colaboración. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Creo que nos llevamos una idea muy valiosa en esta conversación que hemos tenido. Muchas gracias por acompañarnos en Atelier Cocobolo y espero que hayas disfrutado. Sí, muchísimo. Muchísimas gracias, Alberto. Siempre tenemos estos desayunos donde compartimos estas ideas, nos arrebatamos y creo que es un labor muy interesante y muy importante lo que estás haciendo, difundir esta información a la gente, hacerlo accesible, que la gente nos puede realmente conocer más de cerca. Así es mi intención. Gracias por hacerlo, gracias por invitar, gracias por ser la primera también. Totalmente, no podía ser otra porque al final todo esto salió de una conversación que tuvimos en uno de esos desayunos y no podía ser otra persona la primera invitada que viniese a nuestro podcast, así que de verdad muchísimas gracias por prestarte a esto y nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.